Romo, diga lo que quiera sobre las medidas de Massa. Te escuché de ahí. No, lo que pasa es que, a ver, Massa candidato está tratando de arreglar los problemas que generó Massa ministro. Entonces tuvo una inconsistencia muy importante de parte de Sergio Massa, que dice que supuestamente ahora quiere bajar impuestos, qué sé yo, pero en realidad ahora se pone a gastar plata, se pone a emitir de nuevo, porque todo esto ¿de dónde va a salir? Pura emisión monetaria, pura falsificación de dinero, que lo único que va a terminar generando es más inflación y son completa parte, todo un círculo, es hacer siempre lo mismo, es volver a... No se puede hacer lo mismo y esperar resultados distintos. Entonces es Massa, aprovechando su posición de ministro de Economía, para tratar de más o menos que la gente tenga un mango ahora estos últimos 30, 29 días que quedan para las elecciones. No le va a salir. Yo creo que la gente ya entendió que hacer una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre y que no se va a dejar tomar el pelo. Que obviamente estas ayudas las van a agarrar, les van a servir, pero a la hora de votar no van a votar al ministro que tiene 150% de inflación anual, porque va a cerrar ahí, y tiene 1 de cada 2 argentinos pobres. Agustín, yo no creo que la gente cometa esa locura. Agustín, vos decías recién que probar lo mismo o seguir con lo mismo de siempre no iba a ser un cambio. Ahora, ese es un discurso que Milei ha utilizado mucho, la casta, pero en su entorno se rodea de personas que han estado en la Argentina. Carlos Fernández es uno de ellos, responsable también de la última paridad que hubo en la Argentina entre peso y dólar. También hemos probado eso y también salió muy mal. ¿Por qué entonces la gente tiene que pensar? Digo, salvo que vos quieras... Yo no creo que haya salido mal. Vos le sacás responsabilidad a la crisis de 2001 de la dolarización. No. No hubo ninguna responsabilidad. No, pará. Déjame contestar. Yo no creo que haya salido mal. Carlos, Roque Fernández ostenta. Vos estabas hablando de Carlos Rodríguez, de Roque Fernández, básicamente de los dos. Sí, de los dos. Ostentan en su haber que fueron los ministros de Economía que en todo su mandato tuvieron la inflación más baja de la historia. 0,000. Déjame terminar. Sí. ¿Te voy a contestar o no? Sí, Bueno, el gobierno de Menem terminó en el 99. Después vino de la Rúa. En la crisis del 2001 fue una crisis de gastar más plata de la que te entra. Vos no podés gastar más plata de la que te tenés que tener equilibrio fiscal, porque si no reventás por el aire. Entonces nosotros estamos planteando eso. Y aparte, ni Roque Fernández ni Carlos Rodríguez van a ser el ministro de Economía de un eventual gobierno nuestro. Simplemente estoy diciendo, en la década del 90 no hubo inflación. Ellos por lo menos entendieron la manera que se hace en un país normal para que no haya inflación, para no tener que andar con todos estos delirios, ¿no es cierto? Yo no te estoy diciendo que no había otros problemas, obvio que había otros problemas, no fue perfecto, pero descubrieron cómo hacer para que no haya inflación. Entonces nosotros decimos, ¿por qué salimos de eso? ¿Por qué no lo volvemos a hacer ahora? Yo no estoy diciendo devolver una convertibilidad. Estoy diciendo que vos no puedes agarrar y falsificar moneda para financiar déficit fiscal que se le ocurre al político de turno y encima casualmente el candidato a presidente es el ministro de Economía, o sea que agarra y hace lo que se le canta para tratar de más o menos llegar a acomodar una elección. Es una locura. Te tiro un dato, Agustín y Javi, no sé si vos por ahí lo sabés, que hablás con gente del interior del país. El otro día un funcionario de una de las provincias más importantes de la Argentina me decía que en caso de que gane Milei están pensando y están activando algunos mecanismos, esto lo decía vos, Hugo, hace un tiempo ya, para que vuelvan a funcionar las cuasimonedas en Argentina, ante la incertidumbre de lo que va a pasar y si van a poder tener plata para pagar los sueldos en sus provincias a partir de diciembre, en caso de que gane Javier Milei. Me decía, este alto funcionario de una provincia muy importante de la República Argentina, mirá, Agustín, si gana Milei no sabemos qué puede suceder, no sabemos lo que va a hacer, ya estamos trabajando para, hablando de 2001, volver a emitir desde los bancos provinciales cuasi moneda. Bueno, a ver, los gobernadores esos, por lo menos los del norte, más o menos que vayan dándose cuenta que Milei en sus provincias sacó entre 45 y 50%. O sea que si ellos se ponen a hacer eso, la gente se lo va a hacer saber en la próxima elección de medio término a ellos. Sí, se lo va a hacer saber en su elección provincial. Entonces, bueno, está bien. Pero que arranquen. A ver, los que constitucionalmente pueden agarrar e imprimir su propia moneda, yo creo, ¿sabes qué? No lo van a hacer. No lo van a hacer. Pero es que en 6 meses, hago una acotación. De acuerdo al programa de dolarización, si se implementa una dolarización a partir de diciembre, en 6 meses tenés la mitad de las provincias emitiendo bonos para pagar sueldos. Esto me decía un funcionario. Para pagar sueldos, 6 meses. Le doy 6 meses al programa de dolarización, sino antes, para que las provincias emitan bonos para pagar sueldos y proveedores. Pasó en el 2001. Pasó en el 2001. Y la provincia, no las del norte, la primer y principal provincia que emitió bonos para pagar en el 2001 a los proveedores y sueldos provinciales fue Provincia de Buenos Aires. Fue Rucau.
El que emitió el mayor bono de circulación en cuasimoneda fue Carlos Rucauf, el patacón, ahora en Buenos Aires. Ahora analista. Pero Carlos Rucauf, gobernador entonces de la provincia de Buenos Aires, para pagar salarios provinciales, porque no había plata, no había efectivo en la calle. La convertibilidad terminó secando la plaza de pesos y Cavallo terminó secando la plaza de pesos. No había un peso para pagar salarios provinciales. Rucauf emitió cuasimonedas, una vergüenza para el país que se emitan cuasimonedas como en aquel 2001. Bueno, en el equipo económico de la Rúa no estaba, apenas asumió, estaba Machinea, uno de los 200 tipos que firmó diciendo, Milei, la dolarización está loco. O sea, todos esos tipos que generaron el quilombo están en contra de Milei, no están con nosotros. Viste que Cristina dijo, 200 fracasados, dice Milei de los economistas, y Cristina dijo, bueno, más o menos. Bueno, vamos con una atención, dale. Coincidencias entre Milei y Cristina, raro, rarísimo. Vamos. Atención. Esto te va a gustar. Atención. Bullrich prometió construir una cárcel llamada Cristina Fernández. Lanzó un spot. ¿Lo vieron? Lo compartimos. Si quieren, lo quiero charlar con Agustín. ¿Lo tenés derecho para jugarlo? Cárcel para los narcos, dice, y corruptos. Será el destino para corruptos, promete Pato Bullrich. Escucha, mirá. Me comprometí a terminar con el caos de esta Argentina arrasada. Y una de mis primeras medidas apenas asuma va a ser construir una cárcel de máxima seguridad en una zona aislada. Este penal modelo será el destino final para narcos, corruptos y asesinos que hoy gozan de impunidad y protección de los políticos kirchneristas. Esta cárcel va a ser diferente a todo lo que tenemos hasta ahora, con inhibidores de señal telefónica, sin celulares, vigilancia individualizada, una guardia incorruptible y tolerancia cero. El futuro es con los delincuentes y corruptos presos de verdad. Es ahora y es para siempre. Monotema, ¿no? La campaña de Bullrich, Javi. Sí, no, además la verdad parece un sketch de comedia de otro momento, ¿no? Digo, es un tono de campaña que realmente creo que no amerita el nivel de discusión que se tiene que dar. Creo además, digo, esto también hablando con algunos consultores que están trabajando, que es un tema que no hace tanto mella en la gente y por eso también muchos dan a Bullrich como una de las grandes perdedoras, quien capitaliza su voto es Milei, que se muestra, a pesar de lo que dice Bullrich, como la opción, por lo menos en la mente de la gente y a partir del primer resultado de las PASO, como una opción más concreta de llegar a la presidencia. Ahora, Agustín, cuando ves este spot y escuchás a los dirigentes de Juntos por el Cambio que dicen somos los únicos que pueden terminar con el kirchnerismo, ¿no? Esa puede ser su campaña. ¿Qué pensás? Se llena la pantalla de humo viendo ese spot, la verdad. No, qué fuerte. Porque, a ver, ellos, primero que ya estuvieron y que el kirchnerismo volvió por el pésimo gobierno que hicieron. Eso dice lo mismo ahora usted, ¿viste que dijo Patricia Bullrich? Si gana Milei, el kirchnerismo vuelve a los 10 minutos. Eso, sí, ella puede decir lo que quiera, pero en los hechos la realidad fue completamente al revés. Ellos gobernaron mal y volvió el kirchnerismo. Pero no solamente eso, sino que cuando pidieron la prisión preventiva de Cristina Kirchner, para desaforarla en el Senado, la persona que la blindó y que fue su presidente del bloque del Partido Justicialista en el Senado de la Nación durante 12 años, que es Miguel Ángel Pichetto, después fue el candidato a vicepresidente de Macri. O sea que, y ahora es candidato a diputado nacional en su lista. O sea que, ¿qué penal Cristina Kirchner y terminar con el kirchnerismo de qué? Nada, es una completa vendida de humo. Yo creo que en la desesperación de estar terceros cómodos como están ahora, ellos tienen que apelar a tratar de fidelizar su núcleo duro y tratar de no hacer una elección que sea un semejante papelón y hacen este papelón de spot, de una cárcel, vendiendo humo con un nombre. A mí me parece realmente, la verdad es realmente patético y que digan que ellos desde el Ejecutivo van a meter presas personas. Se supone que ellos son los republicanos los que
en realidad tienen que meter presos a la gente, son la justicia, Los jueces, tenemos sí, una Boris. división de Bueno, poderes. Marra también tiene una confusión con eso, ¿no? Marra tiene está un poco confuso con eso, voy a meter preso a este, a este. No, pero vos podés podés mandar a las fuerzas de seguridad y ver si están cometiendo un delito, las detenés. Pero después los que lo meten en una cárcel es la justicia en un juicio. Tal cual. Chiche, llegó el momento en que te tengo que preguntar la cruel verdad. Vos sos el hombre de las mejores encuestas de la Argentina. Sos el hombre que sabía, antes que nadie, y pese a lo que decían las encuestas, que Javier Milei iba a hacer una elección extraordinaria en las PASO. Porque, claro, Chiche habla con la gente, con el almacenero, ahí en Ituzaingó, viene la gente, va, le compra y habla con Chiche, y Chiche le dice, che, ¿a quién vas a votar? Y va consumiendo. ¿Anotaste, hiciste la tarea, Chiche? ¿Cómo viene eso? No, digamos que hay muchas dudas todavía. Es como que todos están en medio en el ni, ¿viste? Mirá. O sea, hay muchos que todavía te dicen, pero digamos que, bueno, uno va midiendo y te das cuenta que Milei empuja, ¿cierto? Empuja y empuja fuerte. Y Massa, digamos, también está en esa carrera, porque, bueno, la gente todavía cree, o sea, hay una parte de, obviamente, después cuando uno cuenta los votos se da cuenta que también los tres están en carrera, ¿cierto? Pero uno ve que Milei tiene una fuerza importante, ¿cierto? Tal vez, yo lo que digo, y es lo que escucho a la gente, Agustín, es que mientras los partidos políticos se dedicaron a hacer mucho sketch de discusiones, porque prendés la tele y uno le contesta al otro y el otro le contesta al otro, y eso, y bueno, apareció el señor Milei con una propuesta, que obviamente la pueden criticar o no, está bien, pero lo que pasa es que yo creo que el pueblo argentino necesita que cada uno venga y cuente su propuesta, ¿viste? Es como decir, bueno, ¿cuál es tu propuesta? Contala, porque es lo que nos interesa saber cómo el pueblo argentino va a salir de todo esto, porque creo que es lo que hablo con los clientes, y lo que no queremos es que quien gane agarre el micrófono ese primer día y diga, pueblo argentino, ahora les pido un sacrificio. Nosotros ya no podemos hacer más sacrificios. ¿Qué quiero? ¿Un riñón nuestro? Olvídate, Chiche, lo primero que va a pasar, el sacrificio, hay que pasar el invierno y una variedad de cosas más, uno supone. No se sabe, y la pesada herencia, ¿no? Hay cosas que no cambian nunca en la Argentina. Mirá, Javi Borelli, que es el hombre más aplicado de este programa, el que más trabaja, por escándalo. Variación del salario de ingreso real post pandemia, sí. 2021-2022. A ver, en rigor este es un estudio que hizo la gente de Fundar, un centro de estudios de políticas públicas, en donde midió cómo le fue a los salarios populares, ¿sí? A los ingresos populares a lo largo del último año, también un poco para entender por qué los partidos mayoritarios fueron perdiendo parte de ese sustrato, que son los trabajadores en su apoyo. Hay dos números, por supuesto, que son los que están al tope, que es lo que más preocupa. ¿Cómo fue la situación de la gente que cobraba la tarjeta alimentar y recibe una asignación universal por hijo en el último año, y de aquellos trabajadores informales? Es el último renglón, ¿no? Es el último renglón, claro. Si vos te fijás, quien cobraba un AUH no recibió en el último año estos bonos como les venían dados de otra manera, ¿no? Los jubilados la recibieron, los que estaban con algún otro programa la recibieron, la UH no la tuvo. Entonces perdió 20 puntos de poder adquisitivo en el último año, Aus. Ok. Los informales... El año pasado, 2022. De 2021 a 2022. Okay. De 2021 a 2022. Irrecuperable, ¿no? Irrecuperable esos 20 puntos. O de a poco. Claro, después, los segundos que aparecen ahí consignados son los informales, los que estamos hablando de este IFE. Bueno, ¿por qué hace falta este IFE? Bueno, en ese mismo periodo perdieron casi 10 puntos porcentuales. ¿Pero estos son los Rappi, por ejemplo, Javi? Ahí también, bueno, ahí podrían estar los Rappi, efectivamente, pero por lo general muchos Rappi tienen que tener una inscripción dentro de AFIP, con lo cual no están puestos ahí. Pero volanteros, el mantero... Mantero. Okay. Bueno, el 35% por lo menos de la economía argentina es trabajador informal, y tuvo eso porque no le llegó. El 35% perdió 10% en un año. Exacto, 10% en un año. Esto sumado a lo que había perdido con Macri de 20 puntos. Bueno, cuando te decían no nos entra la frase de van a perder derechos si gana Milei porque nosotros no teníamos derechos, es eso. Si nosotros estamos así, no nos afecta tanto lo que viene porque hoy estoy en la lona. Ah, no sabés. Entonces, bueno, claro, no lo saben, pero presuponen que estos estuvieron y no nos fue bien, los otros estuvieron y no nos fue bien, y por más, lo que decía el chico que entrevistamos recién, decía, a los locos hay que darle la razón, ese era el argumento para votarlo a Milei, no tenía otro argumento. Y escuchame
era un tipo que hacía changas en Constitución. ¿Changas en Constitución? Vivía de eso y dice, che, Y le preguntaron... hay un loco que dice una cosa, Bueno, yo le y le yo lo preguntaron voto, por la dijo. principal propuesta de Milei, la dolarización, y dijo, no, eso no me gusta. Ay, me das un pie bárbaro, porque Lechu me está acá en la cucaracha diciendo, hablemos de la dolarización. Vamos, Lechu, dale. Metelo, vamos. ¡Atención! ¡Atención! Lourdes ponía cara diciendo, no puede estar peor. El país de la dolarización. Si gana Milei, claro. Claro, esperá y vas a ver. Apa, hombre, mujer de poca fe. ¿Cuántos cobrarían los beneficiarios de ANSES? Se pregunta Crónica. Esto es Lechu, no soy yo. Jubilados y pensionados con la mínima, $24. Dice la placa, Agustín Romo me mira mal, no es mi culpa, está el comité ejecutivo en eso. Lourdes, lo que vos decías que podría ser peor, ¿tiene que ver con esto? Claro, porque es cierto que este sector, el más desfavorecido, el informal, o el que dice yo no cobro aguinaldo, yo no cobro vacaciones. Los periodistas, no. Muchos periodistas, sí, claro, como muchas de las áreas de nuestro país, los periodistas eso? por la informalidad, claro. Los monotributistas, por ejemplo, no. ¿Qué genera la informalidad? ¿Cómo? Que justo, que me parece interesante eso que mencionaste recién, porque justo decís, los periodistas no cobran aguinaldo, no cobran esto. ¿Por qué no cobran aguinaldo? ¿Por qué? Por la informalidad en la que Porque la mayoría cobran, son monotributistas. Sí, Claro. o sea que admitimos la monotributización de la relación de dependencia. Es un hecho que pasa en Argentina, ¿no? ¿Lo admitimos? Sí, claro. Sí. O sea que la legislación, ¿Sabes cuándo creció? O sea que la en el año legislación laboral, 2016 hubo una explosión. O sea que la fomentada legislación por el laboral gobierno actual, nacional de Mauricio Macri, que era sé tu propio jefe, sé emprendedor. ese argumento ya no sirve con nosotros. Yo no soy macrista. No, Me acabo de decir yo el te gobierno de Macri fue un desastre. A mí no me tenés que tirar el macrismo por la cabeza. No te estoy tirando nada por la cabeza. Lo que te estoy contando es el momento en que en nuestro país, en la República Argentina, se dio una explosión numérica de la cantidad de informales y también de pluriempleo. Viste que se habla mucho ahora del pluriempleo, de tener varios puestos de trabajo para llegar a fin de mes. Bueno, nació ahí y lamentablemente no se recuperó nunca. Qué necesario que es una reforma laboral, porque evidentemente hay trabajadores que no tienen derechos. Pero ¿sabes qué, Agustín? Yo... Sí, reforma laboral no es mala de por sí. Eso, no, pero claro. yo creo que tengo mi derecho que está siendo vulnerado en los trabajos que tengo Sí, claro. en relación de dependencia, que son encubiertos con monotributo. Y la ley me permite que el día que me vaya de alguno de esos trabajos o el día que yo decida reclamarlo, la ley esté en mi favor y ese empleador que no cumplió con su obligación me pague lo que me tiene que pagar, que no me pagó durante los años que me contrató de forma precaria, por decirlo así. Entonces, digo... No puedes hacer ahora mismo, puedes mandar una carta de documento ahora. Sí, a cualquier diciéndole lado. que regularice la situación laboral y abone lo que te debe en el plazo de 24 horas. Por supuesto, pero es una decisión mía cuando la mando, o de cualquier trabajador cuando manda esa carta de documento, que después termina en conflicto considerando despedido, y cobrando lo que no te pagaron. O sea, esa plata es tuya, te la quiera pagar el empleador hoy, mañana o pasado, porque la ley te protege. Si la ley no me protegiera... Lo importante... No tendría ese dinero. Está bien, pero ponele que un medio de comunicación tiene la espalda para bancarlo, pero imagínate que en realidad de ser, no sé, un medio de comunicación o algún ente que tiene plata y espalda, es un almacén. Por ahí el tipo manda una carta de documento y por un juicio laboral vos terminás fundiéndolo y para pagar una indemnización dejaste 5 tipos sin trabajo. Entonces, evidentemente, la ley hay que cambiarla. Para, no está preguntémosle a funcionando. Chiche. Claro. ¿Es así? Sí, lo que pasa es que, vos fíjate que lo que pagamos de carga tributaria, un almacén, es lo mismo que paga un hipermercado. O sea, entonces, claro. muchas veces hemos bregado en esta discusión sana, ¿no? Es decir, ¿por qué no se hacen 3 categorías? Ejemplo, que se puede hacer por línea de caja, por metros cuadrados, por facturación. Entonces, si el empleador de un almacén, de una ferretería, de una carnicería, pagara la 3/4 parte de lo que paga un hipermercado, dividiéndolo en 3 categorías, seguramente habría más trabajo formal. Claro. Y aún más decirte, yo tengo muchos colegas, yo tengo un negocio familiar, vos lo conocés, sí, Agustín, sí. Pero tengo muchos colegas que hacen el esfuerzo para trabajar y no dar empleo, porque sabés que dar empleo es tener que pagar ese costo, que es importante, ¿cierto? Si fuera menos, habría más empleo. O sea, pero lo hablo no solamente con los almaceneros, lo hablo con los almaceneros, lo hablo con la gente, con los comerciantes, dueños de talleres. Bueno, pero me gusta esta pymes, diferencia que haces, Chiche.
digamos, porque en Argentina ya pasó esto, ¿no? En Argentina... Los beneficios son todos para Arcor, Techín, Bulgeroni. Los beneficios son para la casta siempre en la Argentina. Bueno. El pequeño comerciante, que son los que más empleo dan, nunca tienen beneficios y son los que siempre terminan pagando la pero fiesta. cuando se hacen las reformas laborales, hay que ir a un seguro de desempleo. Porque ya pasó esto en Argentina, donde las cargas patronales se bajaron y mucho. El señor que gobernaba la Argentina se llamaba Carlos Menem, el ministro de Economía se llamaba Felipe Domingo Cavallo, y bajaron las cargas patronales diciendo, va a haber más trabajo. Adivinen ustedes si hubo más trabajo o no. Se lo cuento, spoiler, no hubo más trabajo en Argentina, creció la desocupación y eso terminó en estallido. Pero, ¿es la única razón? No, seguro que no, pero no es la única solución tampoco. No, pero para. Primero que hay un tema de cómo se mide la desocupación ahí. Y segundo, hay un tema de que hay un montonazo de desempleo escondido en ñoquis en las empresas públicas y en todos entes del Estado que hubo que achurar. No entonces eso no pará, bueno, pero los números los tenés que ver. No Igualmente, volviendo a ese tema, nosotros desde La Libertad Avanza creemos que los impuestos a las transacciones, como puede ser el impuesto a los ingresos brutos, que me imagino que lo deben sufrir, como es el impuesto al cheque, no deberían existir. Que los impuestos al trabajo, como son las cargas patronales, no deberían existir. Y que los impuestos al patrimonio tampoco deberían existir. ¿Por qué? ¿Qué impuestos deberían existir? Los impuestos que no son distorsivos para los precios de la economía. Como por ejemplo, el IVA, que es el impuesto al consumo, que es un impuesto que a mí, como liberal, te diría que tampoco me gustan mucho los impuestos, pero ponele que yo entiendo que el Estado tiene que existir para cumplir ciertas funciones. Bien. Sí, yo no sé, pero el Estado tiene que existir. Bien. El Estado tiene que existir para encargarse de la seguridad, de la justicia, de la defensa del territorio nacional, de las relaciones exteriores, en un contexto donde tenés una cantidad de pobreza así, de la educación, de la salud. No tiene que existir para la cantidad de estupideces que existe ahora y obviamente, por ejemplo, no debería existir el impuesto al patrimonio porque vos ya pagás impuesto a la ganancia por la plata que ganás y encima después cuando te comprás algo con esa plata que ahorraste, tenés que pagar impuesto al patrimonio. Entonces es una doble imposición de impuestos. Argentina es un infierno tributario. Siempre hablan de los paraísos fiscales. ¿Sabes por qué existen los paraísos fiscales? Porque existen los infiernos tributarios. Entonces nosotros echamos a la gente, hacemos que en vez de que alguien acá agarre un mango y en lugar de contratar un empleado más, o de poner otro comercio, o de comprar una computadora, o de invertir, ¿qué hace? Lo agarra y lo saca. Y te aviso que tener los dólares guardados en la mesita de luz es lo mismo que tenerlo en una cuenta en Seychelles. ¿Me entendés? Es exactamente lo mismo. Es un problema que no solo de Argentina, Francia, Holanda, bueno, tienen problemas similares. Mirá esto, Agustín, te vas a enojar, me gusta hacerte enojar. AUH, SWAF y asignaciones por embarazo, $21. Si gana Milei, dice acá Lechu, nuestro productor ejecutivo. ¿Pero a qué tipo de cambio lo estás haciendo ahí? Dividido la base monetaria, ¿no, Javier? Así. Este es un trabajo, ¿Cuántos pesos por dólar? Este es un trabajo 3.600 pesos. Es un trabajo que hizo el CEPA. Es un trabajo que hizo el CEPA calculando la base monetaria y la cantidad de dólares que hay en la Argentina disponibles. Hicieron esa división, establecieron un dólar de 3.600 pesos. ¿Vos estás de acuerdo con eso, Hugo? ¿Sos el economista? ¿Vos estás de acuerdo? Es lo que dan los cálculos. Es lo que dan los cálculos. Hoy no hay dólares en Argentina. Si hoy querés dolarizar, es esta guita. Si hoy querés dolarizar, en diciembre querés dolarizar, lo vas a tener que hacer alrededor de 3.500, 3.600 el dólar. Es decir, ese va a ser el precio de mercado del dólar en diciembre cuando a alguien se le ocurra decir, bueno, dolarizo con los pocos dólares que hay en la Argentina. $21. ¿Para qué me alcanza en Estados Unidos? Eso no es así. No. Eso, digo, no es así. Materialmente es así, es decir, independientemente pero de, no es lo que nosotros estamos proponiendo. Expectativas que puedan tener. No es lo que nosotros estamos proponiendo. A ver, ya que la gente está escuchándonos acá, me gustaría que quede bien claro que nosotros no estamos proponiendo esto. Y es un sinsentido hacer esta cuenta ahora, porque primero no sabemos cómo nos vamos a encontrar el Estado si es que nosotros ganamos, cuando sumamos. O sea que no sabemos cómo van a estar las reservas. Por ahí incluso hay menos dólares de lo que hay ahora. Por eso, por eso en vez de 12 son 5. Pero pará, nosotros tenemos... Yo dolarizo, dijo Milei. Yo dolarizo el tipo de cambio oficial. Al tipo de cambio de mercado. Bueno, al tipo de cambio... El oficial es el de mercado. De hecho, el otro es el dólar amigo del Estado. Escuchá tu candidato. El otro es el dólar amigo del mercado, el tipo de cambio al blue, al de mercado. Lo que te pido es que escuches a tu candidato. Tu candidato yo lo escucho a mi candidato claramente. Hace 4 días que, si en caso de dolarizar, dolariza el tipo de cambio blue de mercado, el tipo de cambio libre y blue. Ese te da hoy 7 y pico, 7.30. Hoy, en diciembre, con Milei en el gobierno, ese tipo de cambio te da 3.600 pesos porque no hay dólar. ¿Puedo contestar?
Sí, claro. Bueno, nosotros no vamos a agarrar el 11 de diciembre y vamos a dolarizar con los dólares que hay en el Banco Central. Se va a iniciar un proceso que lo va a llevar a cabo Emilio Campo, que el libro es así, y en vez de poner placas que son mentirosas, se podrían agarrar, estudiar el libro, traerlo acá y discutimos el proceso de dolarización de Emilio Campo. Nosotros lo que vamos a hacer, si nosotros dolarizamos, primero no vamos a hacer ni una devolución, ni siquiera vamos a confiscarle a la gente nada. Entonces la dolarización no tiene sentido hacerla si no es al tipo de cambio de mercado, porque si no lo que estás haciendo es devaluar y robarle a la gente. Entonces eso nosotros no lo vamos a hacer de ninguna manera, y le quiero aclarar a la gente que esta placa es completamente falsa, no es lo que proponemos, no es lo que vamos a hacer, no es nuestra idea ni nuestra propuesta de campaña. El proyecto de dolarización de Emilio Campo es completamente distinto, se consiguen los dólares para poder hacer la dolarización al tipo de cambio de mercado. Ahí todo el mundo quiere hacer, es un negocio de la puta madre. ¿Pero dónde lo sacan si los dólares? Si es un negocio de la puta madre, a nosotros no van acá. No, nada que ver, nada que ver. Es un negocio para el argentino terminar con la inflación, muchachos. Pero especifiquemos, ¿de dónde sacamos los dólares? Pero adelántenlo. ¿De dónde sacan los dólares? Hay un montón de fondos que van a poner la plata para la dolarización. ¿Cuáles? Uno. Pará, yo no te voy a tirarlo. No. Pero A ver, escuchame una cosa. Vos primero, vos lo que primero tenés que hacer, primero tenés la elección, ¿no es cierto? El plan está, es un plan serio. Todos los economistas serios que conocen el plan de dolarización de Emilio Campo lo respetan y agarran y lo... Yo te digo a vos que agarres, veas el libro... Serios? Ustedes, muchachos, ustedes no pueden salir con este programa, Mirá, con esta propuesta de la Argentina. Yo no te voy a poder explicar acá en un programa de televisión el programa de dolarización, pero si querés, no te lo puedo explicar al detalle, pero te puedo explicar de qué se trata. ¿Querés que te lo explique? Te lo explico. En Argentina, ustedes con la Argentina, ¿querés que te lo explique? Te lo con la explico. Argentina en crisis como la tenemos, solo en la Argentina ustedes pueden hablar de este tipo de programas. En ningún lugar del mundo, en ningún lugar serio del mundo, en ninguna universidad del mundo occidental, ustedes pasarían 10 minutos. ¿Cuál es el país con la inflación más alta del mundo? ¿Cuál es el país con la inflación más alta del mundo? Ustedes son conscientes que ¿cuál es el país con la inflación más? Porque me hablas en ningún lugar del mundo. Bueno, habla del mundo. ¿Qué otro país tiene inflación como nosotros? ¿Qué otro país tiene inflación? Pero contestame, ¿qué otro país tiene inflación como nosotros? Argentina es el país con la inflación más alta del mundo. Entonces por eso estamos hablando de cosas que no se hacen en otro lugar del mundo. Porque estos tipos que vienen gobernando ya hace 20 años tienen a la gente con 150% de inflación anual. Entonces en lugar de venir a cuestionarnos a nosotros, que tenemos que agarrar y decir, mirá, ¿sabes qué? La economía es una ciencia social que estudia el comportamiento de las personas en el mercado. ¿Vos en qué ahorrás? Hay muchas cosas en la Argentina para hacer antes que plantear estas tonterías como la posibilidad de dolarizar sin dólares. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿En qué ahorras? Sin dólares. No hay dólares en la Argentina. Pará. A ver, ¿cómo que no hay dólares en la Argentina? No hay dólares en la Argentina. El sistema privado tiene dólares. Perdón, vamos a aclararlo. En la Argentina el sistema privado, el sector privado sí tiene dólares. ¿Por qué vos no podés dejar que la gente le faltan al gobierno? ¿Por qué vos no hay podés dejar dólares para dolarizar? Chiche, ¿no? Reconózcanlo. Chiche es el dólar. ¿Por qué vos no podés dejar que Chiche, en lugar de andar remarcando precios, ponga los precios en dólares? ¿Por qué le mienten a la gente? ¿Estás de acuerdo con eso? Pero no. Pará. ¿Por qué vos no dejás que Chiche pueda poner los precios de lo que vende en su almacén en dólares? No, o en su comercio en dólares. ¿Por qué no? ¿Por qué lo obligás a usar pesos? Yo te cuento esto. ¿Por qué defendés el señoriaje de los políticos para que sigan choreando si dolarizás a la gente? En la Argentina, vos sabés que la inflación es el impuesto que más le pega al pobre. Estás defendiendo que los chorros estos le roben al pobre. Está defendiendo si dolarizás Argentina, los precios pegan una estampida, dejás a millones de argentinos sin comida. Yo no quiero hablar sobre vos. No va a votar a nosotros porque está harto de que se sienten acá en la televisión, quiero hablar los sobre economistas amigos del gobierno y defiendan que le sigan choreando a la gente. Solo decirte por eso que dolarizar en la Argentina... Piensan que es un voto bronca. No, es un voto esperanza el voto de Milei, porque tenemos la esperanza de terminar con el choreo que es el Banco Central, de terminar con el choreo que es la falsificación pero terminen monetaria, con lo que quieran. y de poder Yo lo dejar que te que los planteo comerciantes honestos como Chiche hablando, puedan agarrar y poner los precios en dólares. Hablamos en idiomas distintos. Yo lo que te digo es que dolarizar en la Argentina deja a millones de argentinos que hoy comen sin comida. Eso, completamente. Millones de argentinos que hoy comen. Pero vos fijate lo que venís haciendo, cómo viene aumentando la pobreza. Tenés la mitad de los argentinos pobres. En la provincia de Buenos Aires tenés el 70% de pobreza infantil con el modelo que estás hablando. Hay enormes problemas sociales, definitivamente hay enormes problemas sociales. Bueno, y entonces que querés seguir haciendo lo mismo. Vos te pensás que haciendo lo mismo vas a encontrar resultados diferentes. Es posible que ustedes digan estos disparates al aire. No. Vos estás planteando seguir haciendo exactamente todo lo que venimos haciendo, que lo único que nos trajo es 70% de pobreza infantil. Yo no estoy planteando eso. Yo lo que estoy diciendo es que esto es un disparate. Vos tenés países como El Salvador, como Ecuador, que después de la dolarización se estabilizaron. Incluso en la convertibilidad. Vivieron en la convertibilidad venían de una inflación del 5.000% y la bajaron a 0 por 10 años. Pero Agustín, había acceso al crédito, la gente se podía comprar una casa. En Ecuador, Agustín, Ecuador y El Salvador son ejemplos de economías importantes en el mundo, ¿no es cierto?
primero, ni El Salvador ni Ecuador, digamos. Tampoco son las economías pujantes que llevan adelante además, el mundo. Pero Ecuador, no sé si conocés Ecuador. exporta petróleo. Argentina es una economía pujante en el mundo. No, pero Ecuador y El Salvador tampoco. ¿Conocés? Pregunto, ¿Conocés Ecuador? No conozco ni Ecuador ni El Salvador. No. Bueno, mañana sale un informe de... Millones se fueron del Ecuador después de la dolarización. Millones de ecuatorianos. Si los van a usar como ejemplo, de verdad, Ecuador es un país que ha sufrido mucho. No habrá tenido nada que ver Rafael Correa. Que un éxodo. Rafael Correa no tuvo nada que ver. Después de la dolarización, un éxodo masivo vivió en los años posteriores a la dolarización. Ha gobernado un Castro chavista, millones de amigo ecuatorianos. de Nicolás Maduro, totalmente comunista, chorro, asesino de opositores, no tiene nada que ver. Hace poco en Ecuador mataron al principal opositor que terminó beneficiando al partido de Correa. Eso no tuvo nada que ver, ¿no? Que se hayan ido millones de ecuatorianos se fueron producto de la dolarización en Ecuador. No es tonta. Eso que acabas de hacer es el ejemplo perfecto de por qué no vota. La gente no es tonta, no se come esos cuentos. No se come ese cuento. Millones de ecuatorianos se fueron del Ecuador. En Ecuador gobernó un partido, el tipo este que era literalmente comunista, y vos fijate lo buena que es la dolarización, que no se la pudo cargar. Ese tipo no se pudo cargar la dolarización. Y cuando subió el precio del petróleo, el tipo aumentó el gasto público. Y cuando bajó el precio del petróleo, el tipo lo tuvo que gastar. No se pudo endeudar y no pudo agarrar y empezar a emitir para generar la inflación a la gente. La dolarización evitó que el comunista asesino le meta la mano en el bolsillo a la gente. Fíjate qué buena y efectiva que es. Por eso gracias a la dolarización, para que por el día ejemplo, que no gobernemos nosotros, porque un día vamos a dejar de gobernar, al día que no gobernemos nosotros, no puedan venir otros y volverle a robar a la gente. Para eso Ecuador, gracias a la dolarización, por ejemplo... Y no lo van a poder evitar, porque vamos a ganar las elecciones. No lo van a poder evitar porque gracias a la dolarización hoy está atravesado por el narcotráfico. Por ejemplo, la dolarización seguro tiene que ver con la dolarización. Es el ecosistema. Seguí tomando de ingenuo a la gente. Perfecto. Seguro que no tiene nada que ver que la gobernó un tipo que era amigo de Maduro, de Fidel Castro y de todos esos dictadores comunistas. Déjame decirte esto. Todos dictadores comunistas que se financiaron toda la vida del narcotráfico. Toda la vida financiándose en narcotráfico esos dictadores comunistas, y seguramente que haya gobernado uno de ellos no tiene nada que ver con el narcotráfico, fue por la dolarización. Hoy Ecuador vive el flagelo del narcotráfico, producto de que es un ecosistema perfecto. Una economía dolarizada es un ecosistema perfecto para el blanqueo de capitales, producto del narcotráfico de Brasil, de México, sabía que Rosario estaba dolarizada. Sí, Ecuador hoy está atravesado por narcotráfico. Acabamos de enterar que Rosario y el conurbano bonaerense están le mataron un candidato a presidente hace días, hace un mes. Bueno, el candidato a presidente que era fanático de Javier Milei. Quiero que conste, al que mataron era un tipo que le gustaba a Javier Milei, que lo retuiteaba, que lo seguía, que decía en programas. Al tipo que mataron, que iba a ganar las elecciones, era seguidor de Javier Milei, que conste. No mataron un sujeto. Siempre matan a uno de derecha. Y no los escucho ni a ustedes repudiando ese atentado contra la democracia. Acá la única que quisieron matar fue la expresidenta de la Nación, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El único atentado de los últimos tiempos tuvo que ver con la vicepresidenta de la Nación. Chiche, nos tenemos que ir, nos vamos yendo, pero me quiero quedar con esto que decías vos en la mitad del programa, más allá de los gritos y la discusión sobre lo que viene a futuro. Lo cierto es que más allá de lo que pase con las elecciones, hoy la gente tiene un poquito más de plata en el bolsillo. Digamos, está un poquito más oxigenada, ¿cierto? Igual, Agustín, escuchabas a la señora economista que decía que la inflación fue de un 2%, ¿cierto? En la semana. En lo que fue, digamos, la primera semana. En lo que es la primera semana, es como que todos los meses estamos entre un 6 y un 7% de aumento, ¿cierto? Fíjate vos que en agosto tuvimos también el 6 o el 7 y después vino la devaluación que saltó entre un 20 y un 25. Esto lo que repone es un poco de dinero en el bolsillo. Creo que el entusiasmo está, creo que ahora cuando la gente cobre, que ya toma conciencia, digamos todos, de que utilizar el plástico es beneficioso porque van a tener esa devolución del IVA, así que bueno, contentos nosotros de poder seguir, como te dije al principio, Agustín, de poder tener una competencia frente a frente con el hipermercado con los mismos beneficios. Perfecto, Chiche. Antes de que se vote, ahora viene el debate, el primero, el 8, el otro domingo, Chiche, si podés, venite. Siempre estoy con vos. Quiero saber, la mejor encuesta para mí es la tuya, Chiche, sabelo. Yo voy a confiar en lo que vos me digas ese día, faltando 2 semanas para las elecciones, para ver cómo viene el pulso ahí en el conurbano. Gracias, Chiche, por estar. Gracias a vos. Un abrazo grande. Bueno, Agustín, nos vamos, tranquilo. El productor estaba preocupado, pensó que te iba a dar un bobazo. ¿Estás bien? ¿Podemos llevar tranquilidad a tu casa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás tranquilo? Obviamente que estoy bien. Perfecto. Nada, lo que quería decir para cerrar, a la gente, vos decís, bueno, la gente nos vota por esto, no vota por esto.
¿Por qué habla de la gente, está mirando la gente laburante que mañana se levanta muy temprano, que tiene que llevar a sus hijos al colegio, gente que no tiene laburo, gente que se toma el transporte público a la mañana y que está preocupada por lo que puede pasar en la Argentina? En la Argentina lo que tenemos que hacer es terminar con esta casta política de chorros que lo único que hace es arreglar entre ellos para mantener sus privilegios y garantizar seguir viviendo del argentino de bien, del laburante y de los impuestos que el laburante paga. Nosotros lo que estamos planteando es que esta vez el ajuste lo tiene que pagar la política, no lo tiene que pagar el laburante, no lo tiene que pagar el argentino de bien, ni con otra devaluación, ni con más impuestos, ni con más deuda. Esta vez hay que achicar el Estado. ¿El Estado dónde?